Hola, soy de Chihuahua, y pues escribo esto para compartirles un poco de mi historia. Bueno, ¿por dónde empezar? Tengo muchas experiencias que me gustaría compartirles a todos ustedes. Es la primera vez que hago algo así y espero que les guste. Todo comienza con mi bisabuelo paterno. Él era alemán y llegó a México huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Era médico de profesión y, bueno, eso es lo poco normal que sé de él, puesto que mi abuela, o sea su hija, no le gusta hablar mucho de él. Y digo normal porque, además de ser médico, también le hacía la brujería para curar personas. Cuando llegó a México, se vino a vivir a Chihuahua, al municipio de San Francisco de Borja. Estamos hablando de 1940, en donde conoció a mi bisabuela. Se casaron y tuvieron hijos, 2 niñas y un niño. El niño murió de pequeño, no lo conocimos ni en fotos. A mi familia no le gusta hablar de eso. Mi bisabuelo tenía mucho que ver con la brujería. No sé qué tipo de pactos hizo, pero él falleció porque el demonio fue por él. Bueno, al menos eso fue lo que me contaron. Pero eso da para otra historia. Debido a las cosas que él hizo, mi bisabuela quedó viuda y con sus 2 hijas, por lo que al quedarse solas y sabiendo lo que hacía su padre, optaron por ir a la iglesia cristiana, donde empezaron a sembrar su fe. Para este punto, a mi familia le pasaron muchas cosas. Para este punto, a mi familia le pasaron muchas cosas paranormales durante su vida, hasta el día de hoy. Pero son tantas cosas que tendría que escribir otras historias. Ya una vez poniendo en contexto las bases del pasado de mi familia, les comenzaré a platicar un poco de mi vida y mis experiencias que tienen que ver con mis antepasados. Desde niño, noté que podía ver y sentir cosas extrañas. Tengo muy vagos recuerdos de mi época del kinder, pero sí recuerdo mi primera experiencia paranormal. Cuando era pequeño, vivíamos 7 personas en una casa de una recámara. Apenas cabíamos y a mí me tocaba dormir en el sillón de la sala. Recuerdo que empecé a escuchar que me susurraban al oído y decían mi nombre. Para esto estaba despierto y totalmente consciente de lo que estaba pasando. Luego empecé a sentir que alguien me estaba tomando por las piernas y como pude me armé de valor, me destapé y miré y no había nadie. Después de eso no volví a dormir en toda la noche. Y aún así después de un rato empecé a escuchar mi nombre de nuevo. Simplemente no pude más y le grité a mi mamá. Le dije lo que pasó y me llevó a dormir con ellos. Pasaron días, meses y años, y mi vida no cambió en nada. Muchas noches me pasaba lo mismo. Incluso ya después de tener mi propia cama y que mis hermanos se habían casado e ido de la casa. Fueron años muy duros para mí porque realmente jamás sentí alivio. Sumado a todo lo que me pasaba, en mi casa comenzaron a pasar muchas cosas extrañas que de verdad nos daban terror. Escuchábamos silbidos dentro de la casa, se movían los vasos y las cosas de la nada. Se prendían y se apagaban los aparatos como el estéreo, la televisión. Nos tocaban a nosotros. Podías estar solo y parecía que había alguien más en la casa. Y bueno, a mí siempre me han gustado las cosas de terror. Me da miedo y me aterran, pero me gustan. Veía mucho un programa de televisión que se llama Extranormal. Veía todo lo que hacían para liberar casas de espíritus y pues para pronto yo con mis creo que 8 años
Puse un vaso de agua con sal debajo de la cama. Dicen que es para que puedas dormir en la noche y no se te suba el muerto. Además que absorbe energías negativas y para mi sorpresa funcionó. Pero también me llevé una sorpresa mayor, pues días después se me ocurrió agarrar la cámara digital que en su momento estuvieron de moda. Le saqué una foto al vaso debajo de la cama y cuando vi la foto quedé helado. En la foto del vaso se veían literalmente calaveras y rostros. Se las enseñé a mis papás. No lo podían creer. Se quedaron igual de helados que yo. Tiramos esa agua afuera en la lateral de la calle, donde había tierra, supuestamente para deshacerse de ese mal. Pasó un tiempo y todo parecía normal, hasta que empecé en las noches a experimentar que, estando dormido, podía andar por mi casa. Podía ver todo y a todos dormidos. Después supe que se llaman viajes astrales. Para esto comencé a ver demonios cuando me pasaba. Claro que a mi edad eso es muy fuerte y la verdad no se lo deseo a ningún niño. Estos siempre me amenazaban. Me decían que me iban a llevar con ellos porque yo era del diablo. Esta clase de cosas siempre se repetían. Sentía descargas eléctricas, podía sentir dolor cuando me hacían algo y era aterrador. Yo no podía regresar por mí mismo hasta que encontré la manera de poder hacerlo, y era gemir para que mis papás me levantaran. Esto lo comprobé un día que me pasó lo mismo. El demonio estaba sentado en mi cama y me dijo: «Ya no vas a despertar nunca». Me apretó el brazo y empecé a gemir. Yo vi cuando mi papá se levantó a despertarme y solo vi un cambio de luces y sentí alivio. Desde ahí temía dormir. Conforme fui creciendo, viví muchas experiencias que se quedaron marcadas en mí, tanto cosas paranormales como en mi vida. Yo era el típico niño al que nadie quería en la escuela. A veces los niños no se querían juntar conmigo y se reían de mí. Eso era muy triste porque crecí siendo un niño muy serio y callado. Cuando entré a la secundaria, las cosas en casa seguían igual. Nunca mejoró nada, y yo me sentía muy cansado y agotado de la vida, porque para colmo, yo hablaba como niña hasta que entré a primero de secundaria y mi voz empezó a cambiar radicalmente, hasta se me salían los gallos. Todos en mi salón se reían de mí por eso, por lo que me volví más alejado de todos y empecé a buscar refugio en algo. Fue cuando conocí a una artista muy famosa, Lady Gaga. Ella fue y aún sigue siendo mi refugio cuando me siento triste. Pero yo sentía que me faltaba algo aún. Yo estaba desesperado de encontrar algo que me ayudara a mí y a mi familia, porque los ataques sobrenaturales ya no eran solo para mí, sino para mi mamá muy directamente. Decidí ir a una iglesia después de años. Llegué a la iglesia cristiana. Ahí conocí a Dios. Me bauticé, aprendí muchas cosas, di clases, tocaba en la alabanza, entre otras cosas. Y bueno, en todo ese tiempo, que fueron como 4 años, dentro yo le pedía a Dios que me ayudara a poder combatir todo lo que pasaba en mi familia con las cosas sobrenaturales. Yo puse todo en las manos de Dios para que me diera el entendimiento para poder vencer a esta cosa que nos atormentaba. También le pedí que si qué quería de mí, cuál era mi propósito en esta vida, y después de ayunar día tras día, en un evento de la iglesia, vino una profeta de Ciudad Juárez. Yo pasé para que ésta orara por mí.
cuando puso su mano sobre mí, me dijo: Dios te dice un profeta. Y al final descubrí mi propósito aquí. Después de esto, ella siguió orando por mí y sentí cosas que jamás había sentido. En mi cabeza yo veía la explicación de todos los males de mi familia, y es que mi bisabuelo, el del principio de la historia, había creado una maldición de 5 generaciones, y desafortunadamente a mí me tiraron al matadero antes de nacer, pues me entregó a Satanás. De ahí en adelante fue parteaguas porque comencé a ver la realidad de muchas de las cosas que me pasaban. El no aceptar y no entregarme al mal me había provocado todos los males que acarreaba hasta el día de hoy. Cuando estaba en la iglesia, yo vi milagros delante de mis ojos y sé que Dios es real como también el maligno. Yo seguí pidiéndole a Dios que me ayudara a deshacerme del mal, a ayudar a las personas que lo necesitaban, y un día orando comencé a hablar en otras lenguas. Cuando eso pasó, me quedé trabado. No podía regresar al español por un tiempo corto, pero entendí que Dios me había dado lenguas de reprensión contra demonios. Y así fue que nunca he dejado de recibir ataques, y cuando sucede me pongo a orar y ellos se van. Pasó el tiempo en la iglesia. Empecé a tener problemas con los encargados de la iglesia y me fui. Pues también desde pequeño sabía que me gustaban los chicos y, pues estando en la iglesia cristiana, eso me hacía un pecador. Pero la verdad es que siempre estuvo en mis oraciones ser normal. Dios siempre supo lo que yo sentía y era, y aún así me usó para ayudar a muchas personas. Bueno, hasta aquí he tratado de resumir todo lo más que puedo. Saliendo de la iglesia, como siempre me negué a tomar alcohol, decir malas palabras, no escuchar música mundana como se le dice en la iglesia, pues comencé a hacer todo lo que nunca hice. Conseguí un trabajo formal y fui ascendiendo hasta llegar al departamento de caja general, donde se recibe todo el dinero. Se le hacen cortes a las cajeras y toda esa clase de cosas. En ese departamento se tiene mucha seguridad, por lo que hay puerta blindada y está encerrada en una jaula. Desde que llegué ahí sentí algo muy extraño. El ambiente no era muy normal, pues se sentía pesado y una vibra extraña. Resulta que, conociendo a mis compañeras, me empezaron a platicar que ahí las espantaban, y pues yo ya estaba curtido de todo espanto hasta ese momento, creía yo. Les dije que no se preocuparan, que no nos haría daño, e intenté hacer como si nada pasara, pero era imposible. Nos tiraban las bolsas de monedas que pesaban como 10 kilos al suelo, arrastraban los bancos, nos jalaban el cabello, movían cosas, hasta que un día a una nueva compañera le contamos lo que pasaba y ella muy valiente dijo en voz alta: «Yo no tengo miedo. Si quieres jugamos», y pues eso fue lo peor que pudo hacer. Cuando dijo esto, gritó y se desmayó. Volvió en sí casi de inmediato y dijo: «Lo vi. Está ahí». Cuando levantó el brazo, tenía 3 rasguños en el brazo y eso nos preocupó. Así que de valiente me metí al cuarto de morralla donde se sentía peor. Tomé alcohol y un cerillo, hice una cruz, la prendí en el piso y empecé a orar y a reprender lo que estaba ahí. Tenía la luz apagada y vi cómo una sombra negra comenzó a caminar hacia el fuego, pero no se fue. Ahí se quedó hasta que el fuego se apagó. Y la verdad sentí mucho miedo, pero resistí. Después de eso, las cosas se normalizaron un poco.
Pero lo peor para mí acaba de comenzar. Pues ese día en la noche estaba dormido y era tiempo de frío. Así que tenía varias cobijas y era común que se cayeran en la noche. Entonces esa noche sentí que las cobijas se estaban cayendo. Las jalé, pero éstas estaban oponiendo resistencia. Así que abrí los ojos y casi me da un infarto porque algo estaba tomando las cobijas y las tenía sostenidas arriba. Entonces las cobijas bajaron y esa cosa se me echó encima. Jamás sentí tanto terror y miedo porque empecé a saltar en la cama, acostado, y sentí que se quería meter en mí. Para esto desperté a todos en mi casa con los gritos. Entró mi papá a mi cuarto y me sostuvo. Les platiqué lo que pasó y se quedaron muy asustados. Después de esa noche no paré de orar y orar. A partir de ahí comencé a tener sueños donde me seguían para matarme. Y en él aparecía un hombre que me ofreció ayuda para salir y acepté. Me dijo que para poder sacarme de ahí necesitaba que me entregara a él. Y cuando lo vi, era un demonio. De inmediato desperté y comencé a orar desesperadamente. Después de ese sueño, tuve otro donde estaba encerrado en un cuarto y tenía que salir de ahí. Tenía que descifrar unos símbolos en la pared y había una persona que me ofreció ayuda, pero nunca era la misma persona y acepté. Comenzó a besarme y a tocarme y estábamos haciéndolo. Para esto yo sentía todo lo que hacíamos y me percaté de que esa persona no era una persona, era un ser horrible y de inmediato desperté, pero sentí un terror inmenso cuando, estando despierto, yo sentía aún que me penetraba y fue espantoso. Lloré y le clamé a Dios y le dije el nombre de Dios y se fue. Después de todos estos años que han pasado, sigo luchando en contra de esto. Cuando me alejo de las cosas de Dios no pasa nada, pero cuando me acerco un poco, las cosas se salen de control. Estudio psicología porque las personas me buscan naturalmente a hablar conmigo. Muchas de las veces veo sus problemas y los ayudo, pero también estudio para poder entender y darle lógica a todo lo que me pasa y a todo lo que he vivido. Hasta hoy sufro de esto. Las noches para mí son duras. Ya recurrí a la medicina y mi médico me dio medicamentos para controlar ansiedad, depresión y ataques de pánico por la noche. Me canalizó a un psiquiatra que ya iré después. Esto es un poco de lo tanto que me ha pasado. Tengo muchas historias más, espero les haya gustado y si se quedaron hasta el final, gracias. Me gustaría saber qué piensan. ¿Les ha pasado algo así? Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Como siempre, déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre ella o si han tenido experiencias similares. No olviden dejar un like si les ha gustado y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.